entonces de la sesión de hoy es comprender este proceso digestivo de los lípidos, entender cuál es la función de las lipoproteínas, ¿no?, como transportadores de lípidos en la sangre, y conocer las alteraciones que pueden sufrir este metabolismo de estas lipoproteínas. A ver, me dan un minutito, por favor. Entonces, al final vamos a ver también un Kahoot, ¿ya?, si nos alcanza el tiempo, para que vean ustedes cuáles son algunas preguntas típicas del curso. Muy bien, vamos a ver acá. Muy bien. Los lípidos, usted ya ha revisado las diapositivas, estos lípidos tienen diferentes estructuras, ¿no? Son macromoléculas cuya propiedad común es que son relativamente insolubles en agua, es decir, son hidrógenos. Ustedes ven, por ejemplo, acá los ácidos grasos, los triglicéridos, que están conformados por un glicerol, y mediante un enlace éster a 3 ácidos grasos. Acá. Acá tenemos el triglicérido, o el término correcto es triacilglicerol, que está conformado por un glicerol, que es el alcohol, unido mediante enlaces éster a 3 ácidos grasos. Tenemos los glicerofosfolípidos, los ácidos grasos, un glicerol y un grupo fosfato. Tenemos el esteroide, el principal esteroide más representativo es el colesterol. Como ven ustedes, son 4 anillos. Tenemos también los esfingoglicolipidos, que son los ácidos grasos unidos a un carbohidrato y con alcohol. Entonces, cada uno de ellos, como ven ustedes, tienen diferentes estructuras. Lo que les une a todos ellos es su relativa insolubilidad en agua. De acuerdo a si es que forman ácidos grasos, cuando se saponifican, clasifican en lípidos saponificables, los que forman ácido graso, y los lípidos insaponificables. Dentro de los lípidos saponificables tenemos los acilglicéridos, cuyo principal representante vienen a ser los triglicéridos, cuya función básicamente es ser reserva energética. Recuerden que cada gramo de lípidos nos proporciona 9 kilocalorías. Luego tenemos los esfingolípidos, como la fingodielina, los glucolípidos, que básicamente su función es ser estructural, es decir, forman parte de las membranas y también tienen funciones de señalización. Dentro de los lípidos insaponificables tenemos el grupo de los esteroides. Como les mencioné, el colesterol es el principal, ya que a partir de este colesterol derivan los otros esteroides, como los ácidos biliares, las hormonas esteroideas, que tienen funciones emulsificantes y este colesterol constituye la membrana, y además a partir de este colesterol derivan otras moléculas, por ejemplo, la vitamina D. Eso lo vamos a ver en la tercera teoría. Y por último tenemos los eicosanoides, que son las prostaglandinas, los trombosanos, los leptotiros, que tienen función de señalización. Muy bien, entonces acá estamos conociendo estos lípidos. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es su clasificación? ¿Y cuál es la función de cada uno de estos lípidos o grasas? Ahora, ustedes ya han visto la digestión de los carbohidratos, ese proceso de digestión. ¿Cuál es
¿Cuál es el fin de la digestión de los alimentos? Ustedes saben que los carbohidratos, los triglicéridos y también las proteínas son moléculas gigantes, son macromoléculas. Entonces, bajo esta forma, no lo podemos absorber. Necesitamos llevarlo a su mínima expresión. Cuando ustedes vieron carbohidratos, vieron que del almidón, que es una gran molécula conformada por glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, alfa 1,6, al final se logra hidrolizar a glucosa, fructosa y galactosa. ¿Sí? En este caso, los triglicéridos, el 90% de los lípidos que nosotros consumimos está formado por triglicéridos. El otro 10% restante lo conforman colesterol, algunos fosfolípidos, pero la mayoría está conformado por triglicéridos. Se hizo una encuesta a nivel de Latinoamérica y se vio que, en verdad, si lo llevamos en porcentaje, no llegamos a cubrir los requerimientos de lípidos. Lo que consume más la población peruana, estamos hablando a nivel nacional, van a ser carbohidratos. ¿Ok? Y el principal lípido van a ser los triglicéridos. Estos triglicéridos se forma el bolo alimenticio, y acá actúa la saliva, en este caso los lípidos, no tiene ninguna acción. Este bolo alimenticio va a llegar hacia el estómago. Acá se habla de una lipasa gástrica, ¿no? Y que está junto también a una lipasa salival, que actuarían a un pH ácido, hidrolizando sobre todo ácidos grasos de cadena corta, que son los ácidos que tienen menos de 12 carbonos. Y esto es importante sobre todo en los neonatos. Los neonatos consumen la leche materna, y en unas personas que tienen deficiencias o enfermedades del páncreas. ¿Sí? En estos casos sí sería importante. Pero la lipasa principal es la lipasa que se produce en el páncreas. ¿Okay? Entonces, como hemos mencionado, los lípidos son insolubles en agua. Y estar en un medio acuoso va a ser una dificultad para que se puedan absorber. ¿Qué se requiere para eso? Lo primero es que estas grandes gotas de grasa tienen que romperse. ¿Y quién produce ese rompimiento? Va a ser el mismo movimiento del intestino, es decir, el peristaltismo intestinal, que va a romper estas grandes gotas de grasa, lo va a transformar en gotas mucho más pequeñas. Pero si ustedes, por ejemplo, hacen un experimento, ¿no? Colocan en agua unas gotas de aceite, ustedes van a ver que luego de agitar, estas gotitas tienden a juntarse nuevamente. ¿Y qué molécula o qué sustancia va a hacer que esto no suceda? Esta va a ser acción de las sales biliares. Las sales biliares que se almacenan acá en la vesícula biliar, pero son sintetizadas en el hígado, ¿okay? Se congregan alrededor de estos lípidos. De esta manera no permiten que nuevamente vuelvan a juntarse. Y además permiten que las enzimas pancreáticas, como la lipasa, puedan tener mayor acceso, mayor superficie, para que puedan hidrolizar estos triglicéridos. ¿Okay? Acá también interviene entonces el cubo pancreático. El páncreas tiene dos funciones. Ustedes han visto que tiene una función endocrina, ya que sintetiza insulina, glutagón, pero también tiene una función exocrina. Produce un jugo pancreático que es rico en bicarbonato. ¿Cuál es la función de este bicarbonato? Es neutralizar el pH ácido del estómago, porque a ese pH ácido es que estas enzimas, que tienen un pH óptimo neutro, van a poder
actuar sobre su sustrato. En este caso sería el sustrato los triglicéridos. Ahora, esta lipasa tiene como inhibidora las sales biliares. Necesita de una coenzima que le sirva de anclaje para que pueda actuar sobre estos triglicéridos. Y justamente esa coenzima es la colipasa. ¿Ok? Entonces, ya están ustedes viendo cuál es la función de cada uno de estos componentes enzimáticos del páncreas y también de las sales biliares, ¿no? Que son derivados también del colesterol. Esto lo vamos a ver en la tercera clase. ¿Ok? Entonces, producto de la acción enzimática de la lipasa, se producen ácidos grasos. Rompe entonces esta lipasa los dos enlaces éster extremos, por lo tanto se producen dos ácidos grasos y queda el 2-monacilglicerol. ¿Ok? Recuerden entonces, lo que acá hidroliza o rompe van a ser los dos ácidos grasos extremos, quedando el 2-monacilglicerol. Además, acá también va a ingresar colesterol, acá también va a ingresar fosfolípidos, que van a tener sus propias enzimas sintetizadas también en el páncreas, que luego se van a unir a estos 2-monacilglicerol y a los ácidos grasos, y van a formar las micelas o micelas mixtas. ¿Okay? Acá también las sales biliares se congregan alrededor de estos componentes, para que de esta manera estas micelas lleguen hasta el intestino delgado. Recuerden que esta emulsificación, este proceso de emulsificación de los lípidos sucede en el duodeno, ¿no? Cuando sale del estómago, es el duodeno donde llegan el jugo pancreático y la bilis. Luego, a nivel del intestino, es donde se produce la absorción. Estas micelas van a llegar hacia los enterocitos, que son las células intestinales, y van a dejar sus pasajeros, digamos así, sus componentes, que son los ácidos grasos, el 2-monacilglicerol, van a ingresar en el enterocito, y acá nuevamente se van a ensamblar. Acá participan unas enzimas, se van a ensamblar nuevamente entonces en triglicéridos. ¿Okay? Este triglicérido, que nuevamente se ensambló como un Lego, se va a unir a los fosfolípidos y a la proteína llamada ApoB48. Recuerden, chicos, la apoproteína característica de los triglicéridos es la ApoB48. Y va a formar las primeras lipoproteínas, que son los kilomicrones nacientes. Estos kilomicrones viajan vía linfática, llegan hasta la sangre y luego van a ser hidrolizadas a nivel de los capilares de los tejidos periféricos, y luego los kilomicrones remanentes regresarán o se transformarán hacia el. Entonces, este es el proceso en general de la digestión de los triglicéridos a nivel intestinal. ¿No? Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Acá está mejor explicado. Tenemos las gotas de grasa. ¿Okay? Tenemos nuestro lípido, son grandes gotas de grasa.
sobre el cual va a actuar el peristaltismo intestinal, es el movimiento de los intestinos, que lo van a transformar en gotas mucho más pequeñas. Y alrededor de las gotas pequeñas se va acá a colocar los ácidos biliares o sales biliares. De esta manera permiten que las enzimas, como la lipasa, colipasa, fosfolipasa 2 y la colesterol esterasa, actúen sobre cada uno de sus sustratos. ¿Okay? Acá, entonces, se forman las micelas mixtas, donde también van a colocarse estos ácidos biliares alrededor de estas micelas mixtas, para que finalmente estas micelas mixtas lleguen hacia el intestino delgado, ¿no? Acá tenemos el heterocito, y de esta manera dejen sus pasajeros, digamos así, hacia este heterocito, donde nuevamente estas moléculas se van a ensamblar. ¿Ok? Acá tenemos los triglicéridos, sobre el cual va a actuar la lipasa, va a formar entonces al final 2 ácidos grasos y el 2-monacilglicerol. Vean acá que los enlaces sobre el cual actúa esta lipasa es sobre los ácidos grasos extremos. Por eso se queda acá el 2-monacilglicerol más 2 ácidos grasos. También recuerden que tenemos colesterol, que es de origen animal. Este colesterol, en un gran porcentaje, se encuentra esterificado, es decir, unido a un ácido graso. Sobre este colesterol esterificado, o también llamado éster de colesterol, va a actuar una enzima que es la colesterol esterasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta colesterol esterasa? Va a romper este enlace y va a formar colesterol libre. También habrá otra tercera enzima producida por el páncreas, que se encuentra en el cubo pancreático, que viene a ser la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa va a actuar sobre los fosfolípidos, va a romper, va a hidrolizar un ácido graso y va a formar los lisofosfolípidos. Entonces recuerden, acá hay 3 enzimas que son componentes del cubo pancreático. La lipasa, la colesterol esterasa y la fosfolipasa A2. Cada uno de ellos tiene sus sustratos, triglicéridos, colesterol esterificado o éster de colesterol y 2 fosfolípidos. Y como sustratos, 2-monacilglicerol, 2 ácidos grasos, colesterol libre y el lisofosfolípido con su ácido graso. Muy bien, yo les voy a enviar estos PPT para que ustedes, lo voy a enviar a la llegada para que pueda compartir con ustedes. Acá hay un resumen de todo el proceso de digestión de los lípidos, ¿ves? Para que ustedes tengan y lo puedan repasar. Recuerden que esta digestión está regulada por 2 hormonas, la secretina y la CKK, que es la colecistoquinina. Básicamente la secretina lo que va a hacer es estimular que el páncreas produzca bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato me sirve para tener un pH neutro donde puedan actuar las enzimas como la lipasa. Y la colecistoquinina estimula la secreción pancreática de estas enzimas. Y acá tenemos también la colecistoquinina va a contraer la vesícula biliar, de esta manera permite que se libere bilis. Pues, como sabemos, contiene las sales biliares que me sirven para la emulsificación de los líquidos. Muy bien, vamos a ver un video. Me dan un segundo.
Bien, este video sobre el sistema digestivo es un video que cubre todas las macromoléculas, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Recuerden que el sistema digestivo está formado por diversos órganos, como el recto, el intestino grueso, el intestino delgado, el páncreas, el estómago. Cada uno de ellos cumple una determinada función. El hígado, por supuesto, que tiene múltiples funciones, el esófago, y la boca, y las glándulas que conforman la saliva, la glándula submaxilar, parotidiana, que producen también algunas enzimas que van a participar sobre algunos macronutrientes, como la amilasa, por ejemplo. ¿No? Hay una amilasa salival. Y justamente eso es lo que muestra acá el cuadro, ¿no? Vean, esta amilasa salival actúa sobre los carbohidratos, rompiendo los enlaces alfa 1,4 y va produciendo algunos carbohidratos mucho menos complejos. Entonces se produce el bolo alimenticio, pasa por el esófago, y este bolo alimenticio va a pasar sobre este esófago que tiene diversa musculatura, que tiene un movimiento. Este movimiento se denomina peristaltismo. Él tiene diversas capas de músculo que van a permitir que este bolo alimenticio llegue hasta el estómago. Estamos hablando de forma general el proceso de digestión de alimentos. Vamos a adelantar un poco. Acá tenemos el estómago. Vean ustedes que se va formando el ácido clorhídrico, que tiene dos funciones básicas. Por una parte va a eliminar diversas bacterias, y por otra parte también este ácido permite la acción de algunas moléculas. Y además también va a hidrolizar algunos elementos de estos alimentos. Entonces acá el bolo alimenticio está ingresando hacia el estómago. Hay una mucosa que cubre este estómago, que lo protege justamente de esta acidez, un pH de 1,5 aproximadamente. Acá actúan también algunas enzimas como la pexina, el factor intrínseco que se une a la vitamina B12. Y tenemos una lipasa gástrica, como le mencioné. Justamente actúa un pH ácido. ¿Okay? Acá vean cómo estas bacterias van a ser eliminadas por el pH ácido que tiene este estómago. Va a romper la membrana de estas bacterias. Además, acá en el estómago hay una enzima como el pexinógeno que va a transformar en pexina, actuar sobre las proteínas, haciendo los enlaces peptídicos, ¿no? Y va degradando, lo va transformando en péptidos, en moléculas mucho más pequeñas. Entonces estamos viendo, les repito nuevamente, el sistema digestivo de forma general. ¿Okay? Esto lo van a ver ustedes cuando lleven sus clases en el metabolismo de las proteínas. Tienen, por ejemplo, acá la vitamina B12. En el estómago tenemos también esta molécula, el receptor intrínseco, que se une a la vitamina B12, ¿no? Para que pueda ser absorbido a nivel del intestino grueso. Por eso es que algunos adultos mayores, ¿no? Que no tienen este factor intrínseco, tienen deficiencia de esta vitamina. Ok, acá está lo que nos interesa. Vean acá. Este es un triglicérido, vean, con sus 3 ácidos grasos. Y acá está actuando la lipasa gástrica. Vean cómo rompe este enlace éster y libera a un ácido graso. Les voy a mencionar que esto es importante sobre todo en los neonatos y en las personas que tienen problemas del páncreas, ¿no? Como la fibrosis quística, porque esto les permite hidrolizar los ácidos grasos de cadena corta que tienen menos de 12 carbonos. Vean acá también que el estómago tiene un movimiento que permite que este alimento se mezcle y va a formar lo que se denomina quimo. ¿Ah? Quimo. Luego del estómago, este quimo
va a pasar al duodeno. Y justamente es en esta zona del intestino delgado, en el duodeno, donde se va a producir el proceso de emulsificación. Como le mencioné, acá participa la bilis, con sus ácidos biliares, con las sales biliares, y también participa la sección pancreática, que tiene bicarbonato, tiene lipasa, tiene fosfolipasa 2 y también la colesterol esterasa. Vean acá, este es, ¿no? Figurativamente es el bicarbonato que está interactuando con el pH ácido del estómago y produciendo un medio neutro para que puedan actuar estas enzimas. Recuerden que las enzimas tienen un pH óptimo. Ustedes lo vieron en el tema de enzimas y también en las prácticas. ¿Okay? Entonces acá el pH óptimo es casi neutro. Acá tenemos otra enzima que es el trixinógeno. También es una enzima pancreática, pero que actúa sobre las proteínas. Esto lo van a ver en mucho más detalles en su clase de proteínas. ¿Okay? Tenemos acá luego, en este duodeno, vamos a adelantar un poco. Acá está. Tenemos nuestro triglicérido, lo que tenemos acá. Para que vean acá, este es el triglicérido formado por 3 ácidos grasos unidos mediante enlaces éster a un glicerol. Sobre esta lipasa va a actuar, vean acá el detalle, sobre este triglicérido va a actuar la lipasa. ¿Y qué es lo que hace? Rompe los enlaces éster de ambos extremos y me va a quedar como productos 2 ácidos grasos y acá el 2-monoacilglicerol. Por eso se denomina 2-monoacilglicerol, porque tiene un solo ácido graso que se encuentra en la posición 2. ¿Okay? Recuerden que esta lipasa necesita su colipasa. Y vean acá, este es el proceso de emulsificación. Vean esta gota grande de grasa que por el mismo movimiento del peristaltismo intestinal se va a transformar en gotas mucho más pequeñas. Si lo dejamos ahí, estas gotas nuevamente se van a juntar. ¿Y quién permite que estas gotas no se vuelvan a juntar? Van a ser las sales biliares o ácidos biliares, que se van a congregar alrededor de las gotas, evitando que nuevamente se reúnan. ¿Okay? Entonces ya estamos en la fase donde ya se ha producido la micela mixta que tiene los ácidos grasos, el 2-monoacilglicerol, tiene el colesterol, tiene el sustrato de la fosfolipasa, que es el lisofosfolípido, y ahora estas micelas tienen que dejar su contenido, es decir, tiene que producirse el proceso de la absorción. Y esto se produce en el intestino delgado. Vean, recuerden que el intestino delgado tiene cantidades de microbiacidades que le permiten tener una mejor área para que se pueda producir este proceso de absorción, por su capítulo de histología. Además, tiene capilares o microcapilares y también vasos linfáticos. Y justamente es en esos vasos linfáticos donde se va a transportar estos kilomicrones que están conformados por triglicéridos, fosfolípidos y proteínas. Algo importante también es que sepan ustedes que los ácidos grasos de cadena corta no necesitan formar micelas. Ellas ingresan directamente, se absorben directamente y no pasan al sistema linfático, sino que se van a pasar directamente a los capilares y de los capilares a la sangre. Esa es una diferencia con los ácidos grasos de cadena larga. Y también es una pregunta de examen. Vean ustedes
que en la sangre se necesita, algunas moléculas necesitan transportadores, ¿no? Bueno, el azúcar no, los carbohidratos no, pero otras moléculas como la transferrina, como el hierro, necesitan un transportador, como es la transferrina. Y también los lípidos necesitan transportadores, porque recuerden que los lípidos son hidrófobos y la sangre es un medio acuoso. Y acá tenemos una lipoproteína, ¿no? El kilomicrón que mencionábamos, ¿ok? Que lo vamos a ver luego con mucho más detalle, que en su interior contiene gran cantidad de triglicéridos, ¿no? Es la lipoproteína que tiene mayor porcentaje de triglicéridos. Entonces, estos kilomicrones viajarán vía linfática, ven acá, vía linfática, llegarán por el sistema linfático, a través del conducto torácico, llegarán hacia el torrente sanguíneo. Vean la cantidad de microvelocidades que tiene, que permiten que todos estos nutrientes puedan ser absorbidos y utilizados, sobre todo para la obtención de energía. Muy bien. Bueno, ya luego sigue el intestino grueso. Y bueno, esto ya es otro capítulo. Muy bien. Ahora ingresamos al tema de las lipoproteínas. ¿Me dan un segundo, por favor? Muy bien, chicos, no sé si tendrán alguna pregunta sobre lo que acabo de ver sobre el sistema digestivo, básicamente sobre la digestión de los lípidos, digestión y absorción de lípidos. Sí, profesor, una consulta. Usted habló sobre el ácido clorhídrico. ¿Es lo mismo cuando estaba hablando de la lipasa gástrica o eran cosas totalmente diferentes? ¿Lo mismo con qué? Disculpan. Con la lipasa gástrica. No, la lipasa es una enzima producida por el páncreas, pero también se habla de una lipasa producida en el estómago. Junto con una lipasa salival, actúan a nivel del estómago y básicamente actúan sobre los ácidos grasos de cadena corta. El ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico tiene otras funciones. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y profesor, disculpe, las micelas mixtas siempre se van a formar, ¿verdad? Siempre. ¿O de qué dependería?
pero cuando son ácido graso de cadena corta, no necesita formar micelas. Esos ácidos de cadena corta o media, que tienen menos de 12 carbonos, ingresan, se absorben directamente, no necesitan formar micelas y también no van vía linfática a la sangre, sino pasan directamente a la sangre. Esa es una diferencia con los ácidos grasos de cadena larga. Y también es una pregunta de examen. Ya le voy dando algunos tips para el examen. Bien, chicos, entonces vamos a ver las lipoproteínas. La función principal es transportar estos lípidos para los diferentes tejidos. Básicamente son 4 lipoproteínas. Vamos a ampliar acá. Tenemos por un lado los kilomicrones, que acabamos de verlos, que se producen en el intestino. Vean que cada una de estas lipoproteínas va a tener diferente origen, tiene diferente composición y también tendrá diferente función. Aunque la función en general para todos es transportar los lípidos. Recuerden que los lípidos son hidrófobos, entonces necesitan transportarse en la sangre mediante las lipoproteínas. También los ácidos grasos se transportan mediante otra proteína que es el albúmina. Ojo con eso. ¿Okay? Entonces, estas lipoproteínas están formadas en su superficie, son esferas de forma esférica. En su superficie están formados por fosfolípidos y por las proteínas que son las apoproteínas y además algunas moléculas de colesterol libre. En su interior, en el núcleo, van a estar los pasajeros, pongámoslo así. ¿Quiénes son esos pasajeros? Vienen a ser los triglicéridos, el colesterol esterificado. ¿Ok? ¿Quién sería el conductor de estos vehículos? Serían las apolipoproteínas. Y cada uno de ellos tiene diferentes apolipoproteínas. Entonces, los kilomicrones se sintetizan en el intestino, en el enterocito. Vean el tamaño, vean acá el tamaño de este kilomicrón con respecto a los demás lipoproteínas. Por eso es que cuando uno consume alimentos, si uno se tomara una muestra de sangre, va a ver que la sangre se vuelve turbia y justamente es por la presencia de estos kilomicrones. ¿Okay? Estos kilomicrones están formados básicamente por triglicéridos. El 90% son triglicéridos. Pero son triglicéridos exógenos, es decir, los que se obtienen a través de la dieta. ¿Okay? Y su función justamente es transportar estos triglicéridos exógenos hacia los tejidos periféricos. Luego tenemos a las VLDL, que se sintetizan en el hígado, ¿okay? Del exceso de carbohidratos que uno consume, se van a sintetizar las VLDL, que también está formado por alto porcentaje de triglicéridos, pero son triglicéridos endógenos, que son sintetizados en el hígado, y tiene una baja concentración de colesterol. Esta VLDL, su función es enviar triglicéridos endógenos a los tejidos periféricos. Y a partir de esta VLDL se forma la LDL. ¿Okay? La LDL. Este VLDL descarga sus pasajeros de triglicéridos y esta VLL se queda con algunos triglicéridos, pero los que se unen o los que suben al transporte van a ser las moléculas de colesterol. ¿Ok? ¿Y quién dio esta molécula de colesterol? Van a ser las HDL. Las HDL transfieren moléculas de colesterol hacia las LDL. ¿Cuál es la función de esta LDL? Es transportar o enviar colesterol a los tejidos periféricos y algunos de ellos también lo regresan hacia el hígado. Por eso se dice que una alta concentración de LDL en la sangre me va a dar un mayor riesgo a tener enfermedades cardiovasculares a futuro. Porque este LDL que se oxida va a formar los llamados ateromas. ¿Okay? La otra lipoproteína es la HDL. HDL
que se sintetiza solamente como proteínas en el hígado, el intestino, poco a poco va a ir ganando algunos lípidos durante su metabolismo. Y tiene sobre todo una menor concentración de triglicéridos, y básicamente lo que contiene más son proteínas. La función de esta HDL es contraria a la LDL. Va bien, esta HDL recoge el colesterol en exceso que se encuentran en los tejidos periféricos y los devuelve hacia el hígado para que puedan ser eliminados mediante la bilis. Por eso se dice que una alta concentración de HDL tiene un efecto protector a tener enfermedades cardiovasculares. Entonces recuerden, LDL en exceso, por supuesto LDL que se oxida, mayor riesgo cardiovascular, y una HDL disminuida también nos va a dar un mayor riesgo cardiovascular. Bien, entonces veamos primero los kilomicrones. Un repaso. Tenemos acá nuestros kilomicrones que se forman en los enterocitos, es decir, en las células intestinales, vía linfática, van a llegar hacia la sangre, y de ahí se van a transportar a los tejidos periféricos, que vienen a ser el músculo y el tejido adiposo. Pero, ¿qué sucede? En las paredes de los capilares de estos tejidos periféricos se encuentra una enzima, la LPL, es la lipoproteína lipasa. Esta enzima LPL va a actuar sobre estos kilomicrones. Estos kilomicrones tienen una apoproteína llamada C2, que es donada, digamos así, ¿okay? Estos kilomicrones nacen con su B42, pero en la sangre reciben estas apoproteínas C2, que van a ser cofactores para esta lipoproteína lipasa. ¿Qué es lo que sucede acá? Que se va a hidrolizar estos triglicéridos que contienen los kilomicrones y se van a formar así grasos con glicerol. Este glicerol va a viajar hacia el hígado, mientras que el ácido graso se transportará hacia el músculo para obtener energía, o si el organismo no necesita energía, ya tiene energía, digamos, ya no requiere energía, lo que va a hacer es almacenarlo bajo la forma de triglicéridos, ¿no?, en el tejido adiposo. Lo que queda de estos kilomicrones, los remanentes, ya que ha descargado su contenido de triglicéridos, va a regresar hacia el hígado, que tiene unos receptores que son receptores para la apolipoproteína. Luego, en el hígado, lo que quedó de triglicéridos, de algunas moléculas de colesterol, se van a volver a ensamblar, y esto me va a servir para formar las BLD. ¿Sí? Pues esto es con respecto a los kilomicrones. Con respecto a las BLD, mencionamos que esta BLD se sintetiza en el hígado a partir del exceso que nosotros consumimos de carbohidratos y también de los remanentes de los kilomicrones. Se van a ensamblar acá en el hígado y van a viajar hacia, igual que los kilomicrones, viajan hacia las células periféricas, tejido adiposo y tejido muscular, donde de igual manera que los kilomicrones van a sufrir la acción enzimática de la lipoproteína lipasa, que va a ser lo mismo, se une a su cofactor y verá ácidos grasos y glicerol. ¿Okay? El remanente de VLDL se denomina IDL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia. Esta lipoproteína de densidad intermedia tiene dos opciones. Una, que regrese al hígado, o dos, que se transforme en LDL. ¿Ok? En LDL. Y justamente esta LDL es la que lleva colesterol que ha sido transferido por las HDL, lleva este colesterol a los tejidos periféricos. Pero, ¿qué sucede? Cuando hay un exceso o cuando hay una oxidación de esta LDL,
que puede ser por diversas sustancias exógenas, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Los componentes de tabaco pueden oxidar el LDL. Estas LDL se van a depositar en los vasos sanguíneos y van a ser fagocitados por los macrófagos y van a formar las células espumosas, los cuales van a formar los ateromas. Por lo tanto, se produce el proceso de aterosclerosis. Por eso se dice que una alta concentración de LDL me da un mayor riesgo cardiovascular a tener enfermedades como infarto de miocardio, como infarto cerebral y otras más. ¿Ok? Ahora, esta LDL regresará también hacia el hígado, donde tiene receptores, que son receptores específicos para este LDL. ¿Ok? Y ingresarán hacia las células periféricas mediante un proceso de endocitosis. ¿Okay? Tiene acá también su receptor, ingresa por un proceso de endocitosis, se libera los componentes de las LDL y de esta manera esta célula va a obtener cada uno de esos componentes. Las HDL son mucho más complejos. Yo le mencioné que estas HDL se sintetizan en el hígado y también en el intestino, pero se sintetizan en forma básicamente de proteínas. Poco a poco van a ir ganando lípidos. ¿No? Al inicio tiene ApoC2, ApoA, ApoE. Recuerden que esta HDL dona su ApoC2 y su ApoE a los kilomicrones y también a las VLDL para que pueda utilizar. Vean que acá, justamente acá, vean, al kilomicrón naciente está, digamos, prestando, porque también después, ApoC2 y ApoE. ApoC2 para que se una a la lipoproteína lipasa y ApoE para que regrese hacia el hígado. Luego, sigue transportándose este HDL y va también a las BLL, de igual manera le va a prestar ApoE y ApoC2. Entonces presta a los kilomicrones y a las BLL nacientes. Luego, transfiere, vean acá, este HDL transfiere el colesterol esterificado hacia la BLD. A cambio, recibe triglicéridos. ¿Ok? Este es un proceso de transferencia de colesterol esterificado. Por eso es parte de la función, ¿no? de estas HDLs. Y además, por supuesto, va a recoger el colesterol en exceso y lo va a transportar nuevamente hacia el hígado. Este proceso se denomina transporte inverso o reverso de colesterol. ¿Okay? También es pregunta de examen, chicos. Muy bien, ahora vamos a presentar un video. ¿Me permiten, por favor? 20 segundos, por favor.
Muy bien, ahora vamos a ver un video sobre este metabolismo de las lipoproteínas. ¿Ok? Recuerden que la función principal es transportar los lípidos, que son moléculas hidrofóbicas, hacia los diferentes tejidos, o transportar lo contrario, ¿no? De los diferentes tejidos hacia el hígado. Vean que estos lípidos están formados en el núcleo por los triglicéridos y por los ésteres de colesterol, que son 100% hidrófobos, y en la superficie contienen fosfolípidos y las apoproteínas. Se denominan apos A, B, C, B, y también tiene subclasificaciones. Estas apoproteínas tienen varias funciones. Dentro de ellas es ser receptores para el transporte de estas lipoproteínas para el proceso de endocitosis. O también van a servir como cofactores para unas enzimas llamadas lipoproteína lipasa que van a hidrolizar los triglicéridos. Ven acá, lo que está en azul son las lipoproteína lipasa que permite que estos triglicéridos ingresen hacia estos tejidos. ¿Ok? Entonces tenemos las apoproteínas. ¿Quiénes son esas lipoproteínas? Vamos a presentar, vamos a pasar acá por el desfile. En primer lugar, tenemos las más grandes, pero menos densas, que son los kilomicrones, cuya función es transportar triglicéridos exógenos. Luego tenemos las VLDL, la proteína de muy baja densidad, cuya función es transportar los triglicéridos endógenos. Algunos lo consideran a las IDL, a las lipoproteínas de densidad intermedia, como lipoproteínas. Y luego viene la LDL, la lipoproteína de baja densidad, que transporta colesterol hacia los tejidos periféricos. Y a las HDL, las proteínas de alta densidad, que son las más pequeñas, pero que tienen mucho más funciones que las demás. Y últimamente están considerando también a la lipoproteína A, que tiene una estructura semejante a la HDL, pero cuya altas concentraciones indican un alto riesgo cardiovascular. ¿Okay? Entonces acá tenemos todas las lipoproteínas. Recuerden que también en la parte externa, además de fosfolípidos y las apolipoproteínas, también existe colesterol esterificado. Acá estamos viendo la formación de los kilomicrones. Estos kilomicrones se forman por la unión de los triglicéridos con algunos fosfolípidos y algunas apoproteínas, básicamente la ApoB48, como van a ver ustedes acá. Ahí tenemos la ApoB48 y la C2 y la ApoE van a ser donados por la HD. ¿Sí? Recuerden que esa ApoC2 y la ApoE no nacen en el intestino, sino es transferido en el torrente sanguíneo por las HD. Entonces, vía linfática llegan al torrente sanguíneo y acá interactúan con la enzima lipoproteína lipasa. Lo que está en azul es la lipoproteína lipasa, que se une a la C2, a la ApoC2, y permite que este kilomicrón descargue su contenido de triglicéridos. Por lo que este kilomicrón se va a reducir en volumen, en tamaño, y quedarán los denominados remanentes de kilomicrones, que van a regresar nuevamente hacia el hígado y liberarán su contenido, ¿no?, de colesterol, de triglicéridos restantes. En el hígado se va a sintetizar otra lipoproteína, como una especie de reciclaje de todos los triglicéridos en exceso que hemos consumido, que vendrían a ser las VLDL, ¿okay? Las VLDL, que transporta triglicéridos
endógeno, es decir, sintetizado en el hígado, que también tiene como apolipoproteína la ApoB48, y al igual que los kilomicrones, a nivel del torrente sanguíneo va a recibir la ApoC2 y la ApoE, ¿no? Por transferencia de las HDL. También, al igual que los kilomicrones, va a recibir la acción de la lipoproteína lipasa. Esta enzima lipoproteína lipasa es regulado por la insulina, ¿okay? Por eso que cuando uno consume alimentos, hay una mayor actividad de esta lipoproteína lipasa porque es activada por la insulina. De ahí que las personas que tienen deficiencia de insulina, por ejemplo, la persona con diabetes mellitus, van a tener alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas, es decir, las dislipidemas. Entonces, nuestra LDL descargó su contenido de triglicéridos y ahora se transformará en IDL. Esta IDL, como le mencionaba, tiene dos caminos. Uno, que regrese hacia el hígado y descargue su contenido, descargue a sus pasajeros, las IDL, que son las lipoproteínas que también tiene B100, por supuesto. O dos, que estas IDL se transformen en LDL. ¿Okay? Estas LDL que ya tienen mayor cantidad de colesterol, ¿no? Las LDL son las lipoproteínas que tienen mayor porcentaje de colesterol. Tienen como apoproteína característica la ApoB100. ¿Okay? Vean que las ApoB son características de las LDL y de la VLDL. ¿Okay? Entonces tenemos nuestra LDL con su ApoB100 que va a llevar el colesterol hacia los diferentes tejidos. El problema es que este LDL puede ser oxidado y justamente esta oxidación es lo que produce la formación de las ateromas y con el tiempo en la producción de la aterosclerosis. ¿Okay? Lo remanente regresará nuevamente al hígado por un proceso de endocitosis. Descargará su contenido. ¿Okay? Por último tenemos las HDL. Vean acá cómo este LDL va a interactuar con unos receptores que tienen los macrófagos y este colesterol se va a ir depositando en estos vasos sanguíneos. ¿Okay? Por lo cual, al final, esto puede producir una obstrucción y es lo que produce los infartos cardíacos y también los infartos cerebrales. Por último, tenemos las HDL, que son sintetizadas como proteínas por el hígado y por el intestino, y que en el transcurso de su metabolismo se irán cargando de lípidos, y hemos visto que tiene múltiples funciones. Es la lipoproteína, que es prácticamente el que coordina con las demás lipoproteínas para poder regresar el colesterol en exceso hacia el hígado y para que ésta pueda ser eliminada mediante las sales biliares, mediante la bilis. Muy bien. Entonces, con esto ya hemos visto lo concerniente a las lipoproteínas. Ahora, ¿qué sucede cuando existen alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas? Acá ustedes ven diversas alteraciones
Vamos a ver acá. Ustedes ven acá a la mano derecha, son 3 tubos de ensayo que tienen sueros de diferentes pacientes. Ustedes ven que el primer tubo tiene una concentración normal de triglicéridos menor a 160. Ven un suero transparente. Incluso en la parte posterior han colocado una hoja con letras. Y acá ustedes pueden ver las letras. Pero ¿qué sucede cuando la concentración de triglicéridos aumenta? Este suero se va a volver turbio. Incluso cuando tiene una gran cantidad de triglicéridos, mayores a 500 miligramos por decilitro, este triglicérido va a tener un aspecto lechoso. Y acá prácticamente no se puede ver nada a través de él. Esta es una alteración del metabolismo de los kilomicrones, básicamente. ¿Ok? Ve acá otros signos físicos del aumento o de la alteración de los lípidos, a lo que se denomina dislipidemias. Va a haber algunos signos cutáneos, como es la formación de estas santelasmas, que son alteraciones dermatológicas a nivel de la órbita ocular. Tenemos también santomas eruptivos que se producen en las extremidades, esto que se denomina el arco senil, o son acúmulos de grasa. ¿Sí? Y también se producen acúmulos de grasa a nivel del talón, que son los santomas tendinosos. Esto me puede reflejar que esta persona está padeciendo de una dislipidez. Podría ser un aumento en el colesterol o un aumento en la concentración de triglicéridos. Entonces, las dislipidemias son alteraciones del metabolismo de los lípidos que pueden ser hiper y en algunos casos hipolipoproteinemia, una disminución más bien de concentración de estos lípidos. Estas dislipidemias pueden ser primarias o secundarias. Si son primarias, generalmente están relacionados a defectos genéticos. Y si son secundarias a alguna enfermedad, por ejemplo, en la diabetes, en el hipotiroidismo, en la obesidad. Estas personas, en la insuficiencia renal también, tienen una mayor predisposición a tener dislipidemias. Mientras que las dislipidemias primarias, existe una clasificación, ¿no?, de acuerdo a las características del suero del paciente, a qué lípidos está aumentado, se clasifican en diversos tipos, que van tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3, tipo 4, tipo 5. ¿No? Las más comunes son las tipo 1, tipo 2A y la tipo 3. Cada una de ellas tiene una característica. Así, en forma general, podríamos decir que la tipo 1 tiene una alta concentración de triglicéridos. Incluso puede llegar a ser mayor a 1000 miligramos por decilitro. Entonces, si usted le toma una muestra de sangre a este paciente, van a encontrar que su suero, incluso en ayunas, ¿no?, su suero es un suero lechoso, por la gran cantidad de kilomicrones que tiene. La otra, también más común, es la tipo 2A. Tipo 2A. Ah, ok. ¿A qué se debe la tipo 1? A que existe un déficit de esta lipoproteína lipasa. Entonces, si hay un déficit de la enzima lipoproteína lipasa, estos kilomicrones no van a tener dónde dejar sus triglicéridos y estos triglicéridos se van a mantener en alta concentración en la sangre. ¿Ok? En la tipo 2A se denomina hipercolesterolemia familiar. Acá hay un defecto en el receptor de la LDL. Entonces, si esta LDL no puede dejar su contenido de lípidos en el hígado, este LDL va a estar aumentado en concentraciones en la sangre. ¿Ok? Y la otra vendría a ser la tipo 3, también llamada disbeta lipoproteinemia familiar, donde existe una deficiencia en la apoproteína E, lo cual no permite que esta IDL descargue su contenido hacia el hígado. ¿Okay? Entonces, estas son las principales, digamos, dislipidemias primarias, también llamadas hiperlipoproteinemias.
Ok, vamos a ver acá a continuación un video. Ahí me dan, disculpen que esté pidiendo unos segundos. Por favor, me dan otros 20 segundos. Muy bien, ahora vamos a ver un caso sobre esta dilitirene. ¿Ok? Acá, este video. Este es un paciente de 24 años que ingresa a emergencia debido a un dolor torácico. ¿Ok? Luego de jugar, ahora que está de moda la pichanguita, y se le hace un examen de electrocardiograma y encuentra que tiene un elevado segmento ST y la prueba de troponina, que es
un indicador de infarto al miocardio también se encuentra elevado. ¿Okay? Se le hace también el examen físico, se encuentra que tiene estos síntomas que vimos en las figuras anteriores, y en el estudio del perfil lipídico, que comprende el estudio de todo el colesterol, los triglicéridos, toda la lipoproteína, se encuentra que tiene elevado la LDL. Este es un infarto al miocardio. Recuerden que los resortes del metabolismo de lípidos o de lipidemia se clasifican en hiperlipidemia, cuando existe un aumento de colesterol y triglicéridos, y muy raramente se ven las hipolipidemias, también cuando existe una disminución de estos lípidos. Ahora, la fisiología ya la hemos visto, ¿okay? A partir de los alimentos, sobre todo alimentos con alto contenido de ácidos grasos saturados, con elevados contenidos de colesterol, todo esto va a producir una elevación de estas LDL y también una elevación de colesterol cero. ¿Okay? Esto lo vamos a pasar, la parte fisiológica, porque ya lo hemos visto. ¿Okay? Todo lo referente al metabolismo de las lipoproteínas. ¿Okay? Ahora vamos a ver las causas de la hiperlipidemia. ¿Por qué se producen las hiperlipidemias? Hay una causa primaria, como le mencioné, tiene una causa genética, un contenido genético, y una causa secundaria o adquirida, que puede ser debido a otras enfermedades, e incluso algunos fármacos, algunos medicamentos pueden producir un aumento del colesterol o de los triglicéridos o de ambos, ¿ya? Que es una hiperlipidemia mixta. Esto produce diversas manifestaciones o signos simples. Como hemos visto, los síntomas, la acumulación de esta grasa, por ejemplo, a nivel del tendón, también produce, además de los síntomas, puede producir estas otras alteraciones, además entre el asma, que básicamente es que estos lípidos han extravasado los vasos sanguíneos y se están acumulando a nivel de la piel. También el arco corneal, y también incluso cuando hay mucha cantidad de estos lípidos, pueden producir la llamada esteatosis hepática, es decir, el hígado va acumulando de lípidos y puede producir, incluso puede llegar a tener una disfunción de por supuesto, las enfermedades cardiovasculares relacionadas a la arteriosclerosis. Entonces tenemos, en primer lugar, las primarias o hiperlipidemias primarias. Tenemos la más conocida, la más común, que pueden ser dominantes o recesivos. Tenemos las tipo 1 a tipo 4. La tipo 1 mencionamos que es la elevación de los kilomicrones, unas altas concentraciones de triglicéridos, pues se denomina la hiperkilomicronemia, que se debe a la deficiencia de la enzima lipoproteína lipasa. ¿Okay? Recuerden que esta lipoproteína lipasa actúa o tiene como cofactor a la ApoC2, y justamente la deficiencia también de esta ApoC2 podría producir esta hiperlipidemia de tipo 1. Entonces, como característica de la formación de estos síntomas eruptivos, ¿no? A nivel cutáneo, y además, gran cantidad de triglicéridos pueden producir una pancreatitis, es decir, la inflamación aguda del páncreas. Es algo característico. No está muy relacionado a enfermedades cardiovasculares, esta tipo 1, esta lipidemia tipo 1, pero sí está relacionado a casos recurrentes de pancreatitis. ¿Ok? Entonces el paciente ingresará constantemente por dolor abdominal que se debe a esta pancreatitis. Muy bien, entonces estas son características de la tipo 1.
En algunos casos también el hígado y el vaso pueden estar aumentados de tamaño, justamente por el acúmulo de estos lípidos. Y otra característica es que el suero es turbio, incluso lechoso cuando tiene concentraciones de triglicéridos mayor a 1000 miligramos por decilitro. La tipo 2 es la hiperlipidemia, la hipercolesterolemia familiar, donde existe un aumento sobre todo de la LDL colesterol. Esta es la tipo A, que es la más común, pero también existe una tipo B donde hay aumento de tanto de LDL como BLDL. ¿Qué es lo que sucede acá? Que hay un déficit en el receptor para las LDL a nivel del hígado, por lo que esta LDL estará viajando en el torrente sanguíneo sin poder ser metabolizada. Okay. Es verdad que hay varios variantes de esta hiperlipidemia tipo 2, pero el principal es el déficit de este receptor para la LDL. ¿Qué características tiene esta tipo 2? Acá sí existe un alto riesgo cardiovascular debido a que esta LDL se va a depositar, va a formar los ateromas, por lo tanto esta persona podría tener infarto cardíaco a temprana edad. Tiene también antecedentes familiares, hay acumulación de santomas a nivel tendón, el arco corneal, como las características que acabamos de ver de estas hiperlipidemias, y la historia familiar, ¿no? de tíos, parientes cercanos que han fallecido a temprana edad con enfermedades cardiovasculares. Luego tenemos la tipo 3, la disbeta-lipoproteinemia. En este caso mencionamos que el déficit es el receptor ApoE, que no permite que estos kilomicrones, o que estos remanentes de kilomicrones, regresen hacia el hígado y puedan descargar su contenido. Por lo tanto, acá lo que va a aumentar en la sangre van a ser las BLD. También está relacionado a aterosclerosis a tempranas edades, a esta formación o alteraciones hematológicas en la mano sobre todo. Tenemos ahora la hiperlipidemia tipo 4, también llamada hipertrigliceridemia familiar. A propósito, en sus prácticas le hemos dejado algunos casitos que están relacionados a lo que estamos viendo. En este caso, hay un déficit también de la lipoproteína lipasa y hay un aumento de la formación de BLDL a nivel del hígado, principalmente. Acá la característica es que hay una elevación de los kilomicrones, hay una elevación de LDL, y por lo tanto una alta concentración de triglicéridos. No como la 1, que es mayor a 1000, no tan marcado, ¿no? Pero sí hay aterosclerosis prematura y también el riesgo a tener pancreatitis aguda. Esto es con respecto a hiperlipidemias primarias. Las secundarias o queridas, como mencionamos, se debe a la diabetes mellitus, que la insulina va a regular la actividad enzimática de la lipoproteína lipasa. ¿Ok? También tenemos secundaria a enfermedades como el hipotiroidismo, las enfermedades renales. Vean acá, hay una disminución de la actividad de la lipasa, lo cual va a aumentar las concentraciones de LDL en los pacientes con diabetes. ¿Sí? Por eso es que la causa principal de muerte en los pacientes con diabetes justamente son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por la alta riesgo de aterosclerosis que tiene. Acá también en el hipotiroidismo hay una alteración en la síntesis de los receptores del LDL. En el síndrome nefrótico también hay alteraciones por dislipidemias como causas secundarias de estas dislipidemias. Acá hay también mayor formación de BLDL en el síndrome nefrótico.
Y algo importante, ¿no? Las personas que consumen estos anticonceptivos orales también tienen mayor predisposición a tener hiperlipemias, y también otros fármacos pueden contribuir a estas dislipidemias. Y por último tenemos la hipolipidemia. Hipolipidemias. En este caso, la más conocida es la A-beta-lipoproteína. A es sin, ¿no? Sin formación de estas lipoproteínas tipo A. Acá hay un déficit de una molécula que no permite la formación de las lipoproteínas, de las apoproteínas. Eso generalmente se produce a nivel del intestino. Hay una deficiencia en la formación del ApoB48 en los kilomicrones, o puede haber deficiencia de la formación del ApoB100, que son de las LDL a nivel hepático, por lo que estas personas van a tener bajas concentraciones de colesterol y triglicéridos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta A-beta-lipoproteinemia? Una mala absorción de lípidos, debido a que hay una disminución en la formación de kilomicrones. También existe un déficit o una acumulación de estos lípidos en el intestino. Habrá una deficiencia, vean acá, se forman estos heces característicos que tienen grasas, llamadas las cetorreas, que son heces malolientes, que flotan en el inodoro. Y además, como no hay una mala absorción de estos lípidos, habrá una deficiencia de estas vitaminas que son liposolubles. Estamos hablando de la vitamina A, D, E y K. ¿Okay? Pregunta de examen. Si hay deficiencia de estas vitaminas, cada una de ellas va a producir diferentes signos hipertensos. Por ejemplo, si hay una deficiencia de vitamina D, producirá una osteomalacia. Si hay una deficiencia de vitamina A, produce alteraciones en la visión. Bien, chicos, creo que con esto es más que suficiente. Si tendrán alguna pregunta, también disculpan por las interrupciones que hemos tenido. Todavía tienen tiempo para Capú. Ahora tenemos, ya son las 6. ¿Qué les parece si le dejamos el Capú para la siguiente clase? ¿No? Empezando la clase, empezamos con el Capú y luego continuamos con la clase. Ya, profesor, mejor. Sí, porque algunos de ustedes creo que tienen algunas. Muy bien, jóvenes. Entonces nos veremos en la siguiente clase con el capítulo 2. Por favor, den una repasada a lo que se encuentra en su aula virtual. ¿Okay? Espero que les haya gustado esta forma de realizar estas sesiones, estos videos que son más ilustrativos para que puedan comprender este curso de YouTube. Muy bien, chicos.